España se encamina a batir su propio récord de llegada de turistas para este año. La cifra a batir los 100 millones de visitantes extranjeros, y es que el turismo sigue siendo uno de los sectores estrella de la economía. Aporta casi el 13% del total del PIB, genera 3 millones de empleos. ¿Desde cuándo es el turismo clave en España? Es una de las preguntas que Agustín Almodóvar, senador, propone en su libro Turismo, el oro silencioso que sostiene a España. Edita Caligrama. Un ensayo donde, aparte del recorrido por la historia del turismo, se indaga en ese fenómeno que ha transformado territorios, ha fijado población, ha proyectado nuestra imagen al exterior. Es auténtica marca España. Agustín, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, encantado de hablar contigo. Gracias por acompañarnos. Claro, cuando uno piensa en el turismo, te vienen a la cabeza películas de Benidorm, películas de Alfredo Landa, pero claro, esto empezó así y ha llegado a ser una superpotencia turística mundial. Claro, correcto. Cuando hablamos de turismo, del turismo español, solemos empezar siempre por eso que dices tú, por los años 60, los años 50, el boom turístico de sol y playa. Sin embargo, yo en el libro pues defiendo que la historia del viaje en España comienza pues muchísimo antes. Ya en la Hispania romana encontramos personas que viajaban pues por negocios, por motivos administrativos, religiosos o simplemente para conocer otros territorios del imperio. Las grandes calzadas romanas que conectaban ciudades, o autores de la época como Estrabón o Plinio el Viejo que describían pues las riquezas y los paisajes de Hispania, convirtiéndose entonces ya de alguna manera pues en los primeros influencers, como por así decirlo, bueno, de nuestro territorio. Ojo, te referías a las calzadas que siguen existiendo, pero es que los teatros romanos también, claro. Lo del turismo cultural también era verdad, ¿eh? Por supuesto, ese legado que nos dejaron y que hoy es un atractivo turístico impresionante en todo nuestro territorio y que disfrutan pues todos esos millones de visitantes que vienen a vernos. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, hablas de los inicios del turismo en nuestro país, de estos años 60, 70, que fue muy potente, pero ¿cómo ha cambiado desde entonces ahora el turismo en España? Bueno, muchísimo. Yo además en el libro, hablo de la Hispania romana, pasó después al gran fenómeno de movilidad en Europa que supuso el Camino de Santiago, meto a los viajeros románticos del siglo XIX, luego me voy ya al siglo XX, donde, hablo de los balnearios, de los primeros hoteles, de lo que supuso también la red de paradores de turismo que es una entidad, es una cadena hotelera pública y que también es marca España, y ha cambiado muchísimo porque al final, eso es el fruto de todo aquello que pasó antiguamente, pues es lo que nos encontramos hoy. El turismo, además, es que cuando pensamos en turismo pensamos en una playa, en un hotel, pero el turismo al final es empleo. Yo siempre, además, me gusta vincularlo con muchos otros sectores, porque es agricultura, es pesca, claro, es comercio, es cultura, es patrimonio, es transporte, es tecnología. O sea, aquí, haceros una idea, si mañana desapareciera el turismo, y por desgracia lo pudimos comprobar con la pandemia, descubriríamos hasta qué punto sostiene a España. Y ese es precisamente el problema, que solo valoramos lo que tenemos pues cuando falta. Y por eso he decidido escribir este libro. Porque España tiene una de las mayores historias de éxito económico y social de las últimas décadas, pero apenas la contamos, ni presumimos de ella, ni la ponemos suficientemente en valor. Sí, en esto y en otras muchas cosas, pero es verdad que hablamos del turismo como un fenómeno, pero no nos hemos fijado en la evolución y en la historia, me parece. Por eso nos ha parecido tan interesante la idea y tan interesante el libro. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, pues yo creo que el turismo en España no puede crecer de manera indefinida. Habéis hablado antes, estabais hablando de la decisión que ha tenido que tomar AENA con respecto a algunos aeropuertos. Yo creo que la cuestión ya no es atraer más turistas, porque el mejor turismo no es el que más crece en volumen, sino el que más suma al bienestar de las personas, a la competitividad de los destinos o a la prosperidad del país. España ya no estamos ante el reto de convertirnos en una potencia turística, ese reto lo superamos hace décadas. El desafío, yo creo ahora, que debe ser gestionar ese éxito, saber gestionarlo bien. El turismo bien gestionado suma mucho más de lo que puede incomodar, genera empleo, oportunidad de riqueza, cohesión territorial. Pero para que siga siendo un éxito, pues necesitamos que haya planificación, que haya inversión, que haya gobernanza, que haya una visión a largo plazo y sobre todo que desde el ámbito de la política en el que yo estoy, pues se considere como lo que realmente es, que es una política de Estado, que es una política que debe ser una política transversal, porque tendemos a pensar que depende únicamente de un ministerio, que es el de turismo, que es además compartido con el de industria, porque el turismo debe ser una gran industria también por otro lado, pero la realidad es que depende de todas las decisiones de prácticamente todos los ministerios, porque depende de interior, depende de transportes, depende de cultura, de exteriores, de hacienda, de transición ecológica. Por tanto,
bueno, pues cuando un sector aporta 1 de cada 8 euros de nuestra economía y 1 de cada 8 empleos, pues la pregunta no es si merece una política de Estado, sino ¿por qué todavía no la tenemos? Claro. Agustín, siempre diferenciamos entre el turismo nacional, el turismo internacional. No sé si ves una diferenciación clara entre la percepción de nuestro turismo al del extranjero o lo que demanda el extranjero. No, yo creo además que somos un país tremendamente hospitalario, que además, bueno, yo vengo de un lugar como es Benidorm. Soy natural de aquí, soy el mayor de la 4ª generación de una familia de empresarios turísticos de esta ciudad. Ángel ha estado hace poquito aquí en Benidorm, en el Club de Opinión, dando una conferencia. Y en la pandemia estuviste además también visitando un hotel. ¿Sí? En la reapertura. En la reapertura, sí señor. En la reapertura. Y bueno, lo habéis podido comprobar. Perdona, yo de niño veraneaba en Villajoyosa, ahí lo dejo. Pues fíjate, entonces al final, bueno, pues yo en el libro cuento que muchos establecimientos, en la época aquella de los inicios del boom turístico, pues muchos establecimientos se adaptaron y bueno, pues ofrecían las comidas típicas para los turistas alemanes. Y no solamente porque los turistas al final vienen y no solamente que ojalá consumieran todos nuestros productos que son riquísimos y estuvieran comiendo paella y estuvieran comiendo tortilla de patatas, sino que nos adaptamos y les hemos brindado la posibilidad desde esa hospitalidad española de que aquí encuentren, no como en casa, porque a mí no me gusta decir que cuando uno viaja debe sentirse como en casa, debe sentirse mejor que en casa. Y aquí hemos sabido, en España, en todos los destinos turísticos españoles, hemos sabido adaptarnos a las necesidades del turista extranjero, pero sin perder nuestra esencia. Pues estemos orgullosos, y me gusta la formulación de la pregunta. ¿Cómo es posible que todavía no tengamos esa política a largo plazo? Agustín Almodóvar, senador del PP por Alicante, firma Turismo, el oro silencioso que sostiene a España. Edita Caligrama, un libro muy, muy curioso, un libro de orgullo, sin duda. Agustín, gracias. Muchísimas gracias, Ángel, un saludo. Adiós, adiós.